Hola a todos. Hoy vamos a meternos de lleno en un tema que es sin duda uno de los más importantes y, por qué no decirlo, de los más duros en el mundo del caballo. Las patologías articulares y óseas. Ojo, porque estamos hablando de algo que puede decidir carreras enteras y, lo que es más importante, el bienestar del animal. Así que nada, vamos al lío. Y fijaos, arrancamos con una frase que es un puñetazo sobre la mesa, pero es que es la pura verdad. No estamos hablando de un problemilla sin más, no. Es que estas patologías muchísimas veces son el punto y final de la carrera deportiva de un caballo. Por eso entender de qué va todo esto no es un capricho de veterinarios, es una necesidad absoluta para cualquiera que esté cerca de los caballos. Vale, para entender bien todo este embrollo, vamos a simplificarlo. Pensemos que hay como dos grandes caminos, dos formas en las que una articulación se puede lesionar. Por un lado tenemos el daño agudo, ¿no? El golpe, el trauma, ¡zas! Una fractura, un esguince, pasa en un segundo. Y por el otro lado tenemos el daño crónico. Ese es el enemigo silencioso, el desgaste que va ocurriendo poquito a poco, día a día. Son, como veis, dos historias completamente diferentes y, claro, se tratan de forma muy distinta. Vamos a empezar por ese segundo camino, por el del deterioro lento. El daño crónico. Se le podría llamar la amenaza invisible, porque es justo eso, un enemigo que no hace ruido, que se va colando sin que nos demos cuenta, hasta que, de repente, el problema ya es tan grande que es imposible ignorarlo. Y aquí, el gran protagonista de esta película de terror a cámara lenta es la famosa EDA, la enfermedad degenerativa articular. Y quiero que nos quedemos con una palabra de su definición: irreversible. Es el estadio final, crónico e irreversible. O sea, no es el comienzo de nada, es el final del camino. Es la factura que pasa a la articulación después de haber sufrido muchas agresiones, ya sean grandes o pequeñas, a lo largo de su vida. Pero ¿cómo funciona esta destrucción? Pues es un círculo vicioso perfecto, una auténtica pesadilla. Mirad. Todo empieza con una inflamación de la membrana sinovial, lo que llamamos sinovitis. Esta inflamación libera unas sustancias, unas enzimas, que son como ácido para el cartílago. Se lo comen. ¿Y qué pasa? Que ese cartílago roto suelta trocitos, desechos dentro de la articulación. ¿Y adivinad qué provocan esos desechos? Exacto, más inflamación. Y vuelta a empezar. Un ciclo que se retroalimenta y no para nunca. Y aquí viene lo más duro, el punto que hay que grabarse a fuego en la cabeza. Una vez que esta rueda destructiva empieza a girar y el cartílago se daña de verdad, se acabó. No hay marcha atrás. El daño ya está hecho y no se puede revertir. A partir de ese momento, todo lo que hagamos no será para curar, porque no se puede, sino para intentar frenar el proceso y manejar el dolor. Entonces, ¿cómo podemos darnos cuenta? ¿Cuáles son las alarmas? Pues hay varias señales bastante claras. Por ejemplo, una cojera muy típica, que es esa que parece que mejora un poco cuando el caballo empieza a moverse y calienta. Ojo con eso. Otra cosa, que aparezcan vejigas, es decir, que la articulación se hinche de líquido. Si el veterinario hace una prueba de flexión y al caballo le duele, mala señal. Y ya, si hacemos una radiografía, veremos los famosos osteofitos, esos piquetes de loro que crecen en el hueso. Todas estas son banderas rojas que no se pueden pasar por alto. Vale, y si tenemos el diagnóstico, ¿qué hacemos? Pues el tratamiento se suele plantear como una escalera. Se empieza en el primer escalón, lo más sencillo, y se va subiendo si no funciona. El primer paso: reposo y antiinflamatorios, los AINES, como la famosa buta. Si con esto no controlamos, subimos un peldaño, las infiltraciones intraarticulares. Que tampoco es suficiente, siguiente escalón, medicina regenerativa, como el PRP. Y ya como último recurso para articulaciones muy concretas está la artrodesis, que es básicamente fusionar la articulación con cirugía para que deje de doler. Pero mucho cuidado aquí. Hay una advertencia muy importante con las infiltraciones. Los corticoides son fantásticos para quitar la inflamación, de eso no hay duda, pero pueden ser un arma de doble filo. Si se abusa de ellos, a la larga pueden acabar dañando todavía más el cartílago. Esto se conoce como artropatía por esteroides. Es un equilibrio súper delicado, ¿eh? Hay que quitar el dolor, pero sin cargarse la articulación por el camino. Y muy ligada al daño crónico, tenemos también la periartritis. Esto es lo que se conoce coloquialmente como sobrehueso o ring bone. La diferencia clave con la EDA es que aquí el problema no empieza dentro de la articulación, sino alrededor. Se inflaman los tejidos que la rodean, la cápsula, los ligamentos. El problema, que si esa inflamación de fuera se mantiene, al final puede acabar fastidiando también la articulación por dentro y provocando una EDA. Muy bien, dejamos atrás el desgaste lento, el enemigo silencioso y cambiamos de escenario radicalmente. Ahora vamos a hablar de cuando todo se va al traste en un solo instante. Pasamos a la emergencia, al daño agudo. Y es que, en un caballo, una fractura no es una lesión grave. No,
Es una emergencia catastrófica. Hay que entenderlo. El peso del animal, su tamaño, su instinto de salir corriendo, todo eso convierte un hueso roto en una situación que puede ser literalmente de vida o muerte. Claro que hay tipos de fracturas, ¿no? Desde las fisuras por estrés, que se ven mucho en caballos de carreras, hasta las fracturas completas. Pero la línea roja, el punto de no retorno, es la fractura abierta. Es decir, cuando el hueso ha roto la piel y está en contacto con el exterior. Ahí el pronóstico se pone muy, muy feo. ¿Por qué? Por el riesgo altísimo de que el hueso se infecte, y una infección en el hueso es una complicación terrible. Imaginemos por un momento la situación. Estamos en el campo y un caballo se fractura una pata. El caos, el pánico, es normal. Pero en mitad de todo ese lío hay una cosa, una sola cosa, que es lo primero y lo más importante que hay que hacer. La pregunta es, ¿cuál es esa cosa? Pues aquí está la respuesta. Y es la regla de oro, la número 1, la más importante de todas. No mover sin estabilizar. Repito, no mover sin estabilizar. E intentar subir a un caballo con una fractura sin inmovilizar a un vano o un remolque es sentenciarlo. Pensadlo, los trozos de hueso roto son como cuchillas. Al moverse, van a cortar todo lo que pillen por dentro, vasos sanguíneos, nervios, y acabarán rompiendo la piel. Convierten una fractura que quizás se podía arreglar en un desastre irreparable. ¿Y cómo estabilizamos? Con una férula de emergencia, con lo que tengamos a mano. Y para ponerla bien hay unas reglas de oro que son súper sencillas pero vitales. Para que la fractura quede de verdad inmovilizada, la férula tiene que coger siempre la articulación que está por encima de la rotura y siempre la articulación que está por debajo. Siempre. Es la única manera de que no se mueva. El otro gran protagonista del daño agudo es el esguince. Técnicamente se llama desmitis. Aquí lo que se rompe no es el hueso, sino los ligamentos, esas cuerdas súper fuertes que unen un hueso con otro. Y si hablamos de caballos de deporte, hay una lesión que es la reina de la fiesta, la más común de todas de las de tejido blando, la del ligamento suspensor del nudo. Y cuando este ligamento se rompe del todo, el signo es súper llamativo, es dramático, es muy fácil de ver. El nudo, que es la articulación que está detrás de la caña, pierde todo su soporte y literalmente se cae, toca el suelo. La extremidad se hiperextiende. Es una imagen muy impactante que no se olvida fácilmente. Bueno, pues ya hemos viajado por los dos caminos de la lesión, el del desgaste poco a poco y el del golpe de repente. Ahora, para que quede todo bien claro, vamos a juntar las piezas y a ver el cuadro completo. Este cuadro es un resumen perfecto de todo lo que hemos hablado. Fijaos en las diferencias. El daño crónico empieza sin que te enteres, es un desgaste, y el objetivo es manejarlo a largo plazo. En cambio, el daño agudo es de golpe, es traumático, y lo más importante es la actuación de emergencia, los primeros auxilios. Como veis, son el día y la noche, dos problemas, dos mundos totalmente distintos. Y al final, la clave de todo esto es saber reconocer a qué nos enfrentamos. Saber distinguir un proceso del otro es lo que nos va a permitir actuar bien. Porque, claro, confundir los primeros síntomas de un desgaste crónico con una pequeña torcedura, o peor aún, no darse cuenta de la gravedad de una fractura, las consecuencias pueden ser enormes. Saber qué está pasando es el primer paso, y el más importante para poder hacer algo útil. Y para terminar, queda una reflexión. Cada vez les pedimos más a los caballos de deporte, más rendimiento, más esfuerzo. La gran pregunta es, ¿dónde está el equilibrio? ¿Cómo podemos conseguir ese rendimiento sin llevarlos por el camino del desgaste crónico? Y a la vez, ¿cómo los protegemos del accidente agudo? Encontrar esa respuesta es probablemente el mayor reto de la hípica moderna. Nada más por hoy. Gracias por estar.